Mis hermanos, mis amados hermanos, ¿cómo están hoy? Buenos días. Bien. Qué bueno, me alegra mucho. Pues para iniciar, vamos a recordar que la pregunta que nos corresponde el día de hoy es la 101, ¿cierto? Que viene muy relacionada con la pregunta anterior. En la pantalla yo creo que ya están viendo las diapositivas, ¿cierto? Y ¿alguien me puede leer o me puede recordar qué decía la pregunta 100? Es la blasfemia al nombre de Dios por medio de juramento y maldiciones, un pecado verdaderamente tan serio como para que el Señor también esté enojado con aquellos que no lo previenen y que tampoco lo evitan tanto como pudieron. Y esa pregunta, ¿qué respuesta tenía? ¿Qué fue lo que aprendimos hace 8 días? ¿Digo eso? ¿Sí? ¿Ahí está la respuesta? Sí. Ciertamente pues no hay pecado tan grande ni pecado que tanto provoque la ira de Dios como el de la blasfemia de su nombre, y para castigarlo ordenó la pena de muerte. ¿Cierto? Entonces, hace 8 días estábamos aprendiendo qué era la blasfemia, ¿cierto? Y a qué conllevaba esta palabra o como este hecho, este acto frente al tercer mandamiento, ¿cierto? Entonces, la pregunta que nos corresponde el día de hoy dice de la siguiente manera. Dice, ¿se puede jurar en el nombre de Dios si se hace reverentemente? ¿Se acuerdan que al final de la escuela dominical de hace 8 días hablábamos sobre qué era y qué no era, ¿cierto? Que al principio dijimos, todo esto es malo, es condenado, ¿cierto? Pero al final de la clase el pastor como que decía unas cositas que sí eran válidas, ¿cierto? Entonces, primero pues hay que revisar y debemos preguntarnos qué es un juramento. ¿Alguien me puede responder? ¿Una promesa? Es una promesa, ¿sí? ¿Qué más es? ¿Es un pacto? Vamos más hacia la promesa, ¿sí? Es como una declaración, ¿cierto? Que nosotros hacemos, ¿cierto? ¿A quién? ¿A Dios? O a, pues si se refiere, digamos, depende de a quién lo hagamos, ¿no? Si lo hacemos a Dios, por ejemplo, nos juramos en matrimonio, es a Dios, pero si le juramos a otra persona, que no debería ser juramento. ¿Será esto cierto? ¿Que nosotros podemos jurarle a otra persona? No, yo creo que no. Pues no debería ser, pero muchas veces sí. Escuchen la pregunta. El juramento es un ¿A nombre de compromiso o ¿Es un jurar por convenio? otra persona o jurar con otra persona o jurar a otra persona? Que son 3 proposiciones diferentes. Pero es colocar a Dios como testigo. No. Porque yo puedo hacer un convenio o un compromiso con otra persona Puede semejante, jurar en el pero nombre Dios de Dios. está de testigo. Ese es prácticamente lo que nosotros estamos viendo en estas clases. Uh-huh. La razón por la cual no se puede blasfemar el nombre de Dios, que nosotros hemos aprendido en las clases anteriores, jurar no es que sea pecado, sino es romper el juramento. Eso es lo malvado, eso es lo perverso. ¿Y por qué romperlo? Porque nos hemos comprometido ante Dios. Por ejemplo, el esposo con la esposa. ¿Cuándo es malvado? Cuando se rompe. O sea, cuando quiero divorciarme, eso es lo malvado. Porque yo hice un juramento ante Dios de estar con esa persona hasta que Dios nos tenga. Y ahí el diácono pues nos está llevando a todo el contexto de lo que decimos en todas estas clases. Y es siempre nosotros estamos jurando
no solamente a la persona, ¿cierto? No solamente al acto que estemos haciendo, sino le estamos jurando es a Dios, porque siempre Dios está como testigo. ¿Por qué? Y eso lo escuché en la clase de hace 8 días cuando Lorine decía sobre las características que tiene Dios, ¿cierto? ¿Cuáles son esas características? Omnisciente, ¿Cierto? Omnipresencia, la omnipresencia de Dios. ¿Cierto? Un aspecto. Siempre está Él presente. Entonces, ¿qué es? Omnipresente, ¿cierto? En todo momento. Y si estamos jurando, lo estamos haciendo siempre delante de Dios. Entonces, ahí es donde entramos a saber qué es eso, ¿cierto? Entonces, un juramento es una promesa o una declaración solemne en la que una persona invoca a Dios como testigo, que era lo que decía nuestro diácono, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué todo esto? Para responder la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿cierto? ¿Se puede jurar en el nombre de Dios si se hace reverentemente? Entonces, la respuesta que nos da el catecismo, ¿cuál es? ¿Alguien la puede leer? Sí, cuando el gobierno lo demanda o cuando la necesidad lo requiera a fin de mantener y promover la verdad y la fidelidad para la gloria del Señor y para el bien de nuestro prójimo. Tales juramentos son aprobados en la palabra del Señor y fueron legítimamente usados por los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ¿sí se puede o no se puede? Vamos a entrar, digamos, a ver como un escenario, ¿cierto? Cuando alguna persona la llaman a testificar en algún tribunal, ¿cierto? Donde pues nosotros vemos así en las películas que dicen que le ponen la Biblia a uno en la mano y le ponen encima, y ¿qué le dicen a uno? ¿Cierto? Dice, juro decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad, ¿cierto? Y siempre dicen en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la estamos poniendo ¿en dónde? Encima de una Biblia. En esos casos, sí es aceptable hacer un juramento. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a Dios, en el nombre de Dios y en presencia de Dios, ¿cierto? A esto nos lleva como la respuesta que nos está dando ahorita el catecismo. Entonces, para poder entenderla, pues vamos a ver un poquitico de lo que hablábamos en la clase anterior, lo que nos presentaban en la clase anterior, y es la seriedad del nombre de Dios. Una pregunta, es que la pregunta 100 hablaba sobre el tomar no blasfemar el nombre de Dios. Y la 101 hoy está hablando sobre el jurar el nombre de Dios en sus hermanos. No, pero ahí, No. la pregunta lo que está es, se puede. Sí se puede jurar, pero, Se puede jurar. pero para mí, Terminemos la pregunta. pregunta en la mitad de las dos. Ajá. ¿Sí? ¿Cuál es el valor o el peso de un juramento? O sea, ¿cómo le digo? ¿Cómo me hago ¿Qué entender? relevante es un juramento? ¿Qué tan O relevante? sea, exacto, ¿qué es el peso? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el valor que tiene un juramento? ¿Sí me va a entender? Ujú. O sea, porque es que ahí está hablando sobre el jurar el nombre de Dios. Sí, pero pues si yo digo, ¿cuál es el precio o el valor que tiene ante usted un juramento? Yo voy a entender sobre por qué no va a jurar. Ahí es donde debemos entender al punto que vamos ahí en la clase, y es la seriedad del nombre de Dios. ¿Por qué lo debemos hacer? Que es lo que nos está diciendo el hermano Aldemar, ¿cierto? El diácono. Porque es que, ¿Cuál es esa reverencia o ese peso? porque es que digamos, todos quebrantamos el jurar, de una u otra forma, siempre se... Pero mi peso sería lo grave o lo que significa que se lo dice el jurar. Y eso era, digamos, eso hacía referencia a la pregunta de hace 8 días, que era, ¿cuál era ese
como ese castigo que se debía si uno blasfemaba, juraba, ¿cierto? O tomaba el nombre de Dios en vano, ¿cierto? ¿Y qué fue lo último que decían? Es que la idea de la pregunta 100 es tan serio el que quebrantemos nuestros juramentos o hablemos con malas palabras, y es lo que nosotros desarrollamos en la 100, y es serio, porque es con Dios. El problema no es el pastor, no es el hermano creyente, es serio. Ustedes consideran que sus juramentos deben cumplirlos porque tiene una seriedad delante de Dios. No es una justificación. Entonces la pregunta 101 cambia el sentido. Entonces, si es tan serio, ¿se puede jurar en el nombre de Dios si se hace reverentemente? O sea, si la intención es cumplirla, ahora puedo jurar. La pregunta es, ahora es. Entonces hay que enfocarnos bien. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que fallamos, pero hay consecuencias delante de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hicimos un juramento. Voy a hacer un ejemplo. Yo juré delante de Dios ser esposo de mi esposa, perdón la redundancia. Pero cuando yo falto de palabra, de obra, de omisión, de pensamiento, es serio con Dios. Y hay consecuencias. Eso es lo que se trató la pregunta pasada. Ajá, correcto. Ahora, ¿por qué es tan serio? Entonces, ¿debemos jurar? Esa es la pregunta de hoy. Y ahí es donde tú desarrollas. Ahí es donde vemos, entonces, lo que le decíamos era la seriedad del nombre de Dios. Si volvemos y recordamos, y alguien me colabora con qué es lo que dice el tercer mandamiento. ¿Cómo es que dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces estamos hablando que el nombre de Dios, ¿qué es? Es sagrado, ¿cierto? O sea, hay consecuencias. Ujú. Yo sé que soy pecador, pero no es una justificación. Dios, yo soy pecador, hoy no voy a cumplir mi labor. ¿Sí? O sea, esa es la parte seria. Y que el nombre de Dios no es solo una etiqueta o una expresión, sino es el carácter, el poder, su majestad, ¿cierto? Es toda la grandeza que nosotros conocemos y que hemos venido aprendiendo a medida que vamos escuchando y vamos viendo las escrituras, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando nosotros, al momento de invocar el nombre de Dios, pues ¿a qué nos estamos haciendo referencia? A su omnisciencia, ¿cierto? Donde Dios está siempre en nuestros corazones, ¿cierto? A su justicia, a su omnipresencia, a su poder, ¿cierto? Porque Dios, dentro de todo su contexto, dentro de toda la Biblia, ¿cierto? Nos dice que Él cumple su palabra. Entonces, dentro de eso, jurar, ¿a qué nos lleva? Digamos, ¿qué es lo que castiga? Y lo que vamos a entrar un poquito a responder al hermano Aldemar, es ¿qué es lo que castiga o qué es lo que prohíbe el tercer mandamiento, ¿cierto? Son esos juramentos falsos, ¿cierto? Que los hacemos sin nosotros tener como una conciencia. Es el quebrantamiento del juramento. Ujú. No, es el quebrantamiento, no es el quebrantamiento del juramento falso. Es el quebrantamiento del juramento. El juramento. Ujú. Del juramento verdadero y con buena intención. Un ejemplo, te has casado y tú prometiste estar en las buenas y en las malas, pero cuando te enojas tú quieres divorciarte. Ese sentimiento es un quebrantamiento. No lo has dicho, no lo has pensado, pero es serio con Dios. Sí lo he pensado. Sí. No lo he dicho. ¿Cierto? Cuando usamos ese nombre, Hablaba de previamente maquinarlo. ¿cierto? Cuando también castiga cuando usamos el nombre de Dios como un amuleto, como una fórmula mágica, ¿cierto? Es lo que estábamos aprendiendo hace 8 días, cuando juramos por cualquier cosa sin importancia, ¿cierto? Eso es lo que castiga Dios, ¿cierto? Cuando se quebranta este tercer mandamiento. Pero entonces ya ahí nos da como esa salvedad de qué es lo que está permitido, ¿cierto? Que era lo que nos decía como la respuesta en este momento.
Hay juramentos válidos y justos, aquellos que se hacen con verdad, con necesidad y con reverencia, ¿cierto? Entonces, dentro del catecismo, pues hay como esas condiciones que se deben cumplir para hacer un juramento y que no quebrante el tercer mandamiento. Entonces, era lo que estábamos hablando el día con el ejemplo. Se debe hacer con autoridad y con la necesidad. ¿Cuándo qué? Cuando pues un gobierno lo demanda, ¿cierto? Cuando lo requiere por alguna de estas situaciones. Cuando nosotros como cristianos no podemos jurar solamente por lo que nos apetezca, sino realmente porque debe existir esa legitimidad cuando sea demandado. Entonces volvemos al mismo ejemplo del tribunal. Cuando una autoridad como esa nos dice que quiere saber la verdad de algún acto, ¿cierto? Pues nosotros estamos como en ese deber de jurar de que lo que estamos diciendo es verdad. ¿Por qué? No solamente para que las personas lo conozcan, sino porque estamos poniendo como Dios como testigo. Entonces, en esos casos es donde nosotros, ese jurar no es malo, ¿cierto? No es pecado, a no ser de que lo que estemos diciendo, pues no sea verdad, ¿cierto? Entonces, también nosotros vemos que el jurar no es malo y no es castigable cuando se hace con una intención que debe ser como correcta. Entonces, siempre cuando uno quiere como promover esa verdad, siempre se debe buscar como esa verdad, promover como la fidelidad y la justicia, ¿cierto? De lo que estamos diciendo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos como la gloria, ¿cierto? Cuando estamos hablando de lo que hacemos bien, de cómo nos tratamos, ¿cierto? Que es donde llegamos a tener como esos juramentos con otra persona. Hablábamos en su momento, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos juramentos en un altar, ¿cierto? Que decimos que vamos a estar por toda la vida hasta que la muerte nos separe. Esos juramentos son reverentes, ¿cierto? Y estamos haciendo que lleguemos a esa reverencia. ¿Cómo se podría, digamos, calificar esas situaciones, o sea, digamos, el matrimonio, cuando más se jura, en la confesión de fe? O sea, eso se califica, o sea, digamos, en un juicio es como algo político, no, sino ¿cómo se llama? Judicial. Judicial, jurídico. Esa parte sería que como... ¿Sí me voy a entender la pregunta? No. Es sencillo. O sea, la pregunta dice, ¿es tan serio que yo falte a mi juramento? Y el diácono John nos dice, lean el tercer mandamiento. Dios no va a dar por inocente a aquel que tomó su nombre en vano. Por eso voy a hacer un ejemplo. Uno puede decir, yo peleé con Raquel, definitivamente no voy más, me quiero divorciar. Lo siento, lo anhelo, puede que esté justificado, pero es mi pecado delante de Dios, porque yo tomé ese juramento delante de Dios. Así no se lo había dicho a mi esposa. Por eso yo tengo que pensar lo serio que es. Es serio porque estoy poniendo a Dios como testigo y es un pecado contra Dios. Más allá de que si fue justo o no fue justo, porque yo sé que acá hay matrimonio que dirá, no pasó, pero es que me hizo, me insultó, me provocó, o sea, lo que sea. No, es que fue tu juramento delante de Dios. Tú te has hecho miembro de una iglesia. Es un juramento delante de Dios. Los diáconos se han jurado delante de Dios. Los ancianos se han jurado delante de Dios. Todos nos hemos jurado delante de Dios. Yo como pastor, el día de mi ordenación me dijeron, te van a traicionar, te van a hacer quedar, o sea, te van a hacer quedar en vergüenza y te van a desanimar, pero
no te puedes desanimar. Si te das cuenta, en serio, delante de Dios. ¿Por qué? Él es juez justo. Y por eso cuando uno pelea con la esposa y siente esas cosas, o la esposa con el esposo y siente esas cosas y dice, ya no voy más, estoy cansada, son tantos años, es siempre lo mismo. Lo primero que tenemos que decir es la actitud de David, cuando él dijo, he pecado, Señor, contra ti, aunque había asesinado a su amigo, había adulterado con la mujer de su amigo, había mandado a matar a otros hombres, pero él pecó primero contra Dios. Sí, eso es lo serio. Sí, es que a nosotros a veces nos parece que no es tan serio. Entonces, sí es judicial, porque Dios no te va a juzgar sino de esa manera. Por eso necesitamos a Cristo. Porque Cristo es nuestro abogado perfecto, pero también es nuestro sustituto y nos dice, yo pagué por ti. Tus pecados han sido perdonados. Pero yo tengo que pedirle perdón a Dios. David estaba perdonado en Cristo, pero él dijo, Señor, contra ti he pecado. Ese es el dolor del creyente, fallarle a Dios. No es fallar a la esposa, a los hijos, a la iglesia. Miren, yo les puedo fallar a ustedes no me van a mandar al infierno. El que manda al infierno es Dios. El que me puede castigar es Dios. El que me puede dejar en una cama es Dios. El que me puede quitar todo lo que tengo es Dios. Es tan serio que nosotros, miren, todo el pueblo de Dios aprendió, ni siquiera nombraban el nombre de Dios, porque realmente tenían temor. Solo que nosotros acá nos pasamos de gachos, de amables. Entonces por eso cuando debemos hacer ese juramento lo debemos hacer con referencia. ¿Por qué? Porque esto implica una seriedad profunda, una conciencia de que Dios siempre es testigo de lo que estamos diciendo, que debemos tener el temor, ¿sí?, de Dios si nosotros quebrantamos ese juramento. Que no podemos tomarlo como tan a la ligera y decir las cosas sin tener como estas características para que realmente sea reverente, ¿sí? Entonces, Dios, dentro de pues toda su grandeza, pues también hace juramento, ¿cierto? ¿Qué juramento? Si vamos a Hebreos 6, versículo 13 al 18, que creo que lo tenemos ahí en pantalla, pues ahí nos muestra que él también hace un juramento, ¿cierto? ¿Quién lo puede leer? Solo uno. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahí muy bien, pues nos muestra de que Dios juró por quién, por él mismo, porque no hay nadie superior a él, ¿cierto? Y que todo hombre jura por quién, Por alguien superior. por alguien superior, que en este caso es Dios, ¿cierto? Entonces ahí es donde vemos que él no necesitaba ni jurar, ¿cierto? Porque sabemos que su palabra es perfecta y él es perfecto. Él no necesitaba jurar por nadie, pero hizo ese juramento, ¿cierto?, a Abraham, para que nosotros tuviéramos como esa paz y esa tranquilidad de que lo que se jura es lo que se hace, ¿cierto? Entonces ahí es donde esto nos muestra que el juramento bien usado es un instrumento legítimo para confirmar la verdad y la verdad en sus promesas, en lo que nosotros estamos diciendo.
¿cierto? También podemos ver que dentro de la Biblia, pues los apóstoles también hacen cierto juramento, ¿cierto? Si vemos Romanos 1:9, que dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces allí Pablo pone como testigo a Dios, ¿cierto? Donde le invoca y le dice, esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que es para ti. Lo hace para asegurar a la iglesia que no miente. Su objetivo es dar credibilidad al evangelio y mostrar su integridad. En esos casos nosotros vemos que también todo lo que estamos haciendo lo hacemos a nombre de Dios y es para Dios, ¿cierto? Entonces así debe ser nuestro juramento, teniendo como testigo siempre a nuestro Señor. Bien. Pero entonces por ahí yo leía en Mateo 5:33, donde pues Jesucristo decía, no juréis en absoluto. Si quiere alguien me puede ayudar a leerlo para poderlo entender. 5:33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más, que es más de esto, de mal procede. Entonces ahí, ¿qué decimos? Pues Jesús nos está diciendo en algún momento, venga, no juremos, ¿cierto? No juremos ni por el cielo, ni por la tierra. Entonces esto puede que nos lleva a que, oiga, estamos contradiciéndonos frente a lo que estamos hablando en este momento, frente a que si lo hacemos reverentemente, entonces es malo, ¿cierto? Pues de cierta manera no. Lo que nos está llamando a entender es que lo que decía el pastor, y siempre creo que lo marca muchísimo, y es cuando nuestra respuesta sea sí, que sea un sí verdadero. Cuando nuestra respuesta sea un no verdadero, ¿cierto? Que es lo último que nos habla en este aspecto. Entonces, Jesús como que nos dice, no es que no juren, sino que no lo juren en vano, ¿cierto? Que no lo utilicen por solo utilizarlo. Profe, como una costumbre. Algo más como para aportar. Es que tenemos que entender que acá lo que Mateo nos está, o sea, el Señor Jesucristo nos está diciendo es que incluso cuando nosotros nos comprometemos, o sea, decimos sí o no, Dios está de testigo. Es que lo que estaba sucediendo en ese entonces es que no colocan, y entiendo la pregunta de mi diácono Sergio, que a veces nosotros no queremos comprometernos porque decimos es que yo voy a fallar, pero es que Dios no nos está diciendo es que te comprometas o no, es que si yo, digamos el ejemplo en la iglesia, yo ya soy vinculado a la iglesia, yo ya tengo unos compromisos, así yo no los haya jurado ni haya puesto a Dios como testigo de poderlo hacer, es que ya por el hecho de pertenecer a una iglesia ya estoy comprometido a lo que Dios ordena y obedecerle. Entonces, si yo digo sí, yo ya estoy colocando a Dios como testigo, o sea, eso es un compromiso. Si mañana digo a las 8 estoy acá, yo debo de estar acá y no necesariamente tengo que decir lo juro. Pero ya Dios es testigo, y si yo no vengo a las 8, eso es malvado, eso es perverso. Dios lo a las ve. 10 era. Sí. Y uno dice, pero yo no veo eso pecado porque yo no juré, ¿no? Pero yo me comprometí. Y tal forma es tan malvado, tan pecaminoso, El no prever, como decíamos allá. el no cumplirlo. Así
uno diga, no, es que yo no puse a Dios por testigo, no, es que yo me comprometí y Dios es testigo de lo que yo dije. Yo dije, sí, vengo o no vengo. Entonces, eso estaba pasando allá, porque las personas, ¿saben qué hacían? No colocaban el nombre de Dios para cumplir algo, sino decía, por el cielo o por Jerusalén, o por mi cabeza. Ya estaban desviándose y para decir, no lo hago en el nombre del Señor porque yo sé que es tan serio. Y que es pecado. Grave, lo que me puede pasar si no lo cumplo. Por eso el versículo dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Correcto, porque nuestra palabra, así sea, no diciendo lo juro, me comprometo, pues es palabra y estamos haciendo como ese juramento ante nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos llama Jesús en este versículo? A que evitemos esos juramentos innecesarios, ¿cierto? A vivir con integridad, tal que nuestra palabra sea, que solo baste eso, ¿cierto? Que no tengamos que, como decía nuestro diácono, jurar, siempre decir, pues juro que vengo mañana a las 9 de la mañana a dar la clase, ¿no? No hay necesidad de eso, solo con nuestra palabra sea bastante, ¿cierto? Que el cristiano no haga del juramento un recurso habitual, sino que sea algo extraordinario. Bien, entonces en Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vuelve y nos lo repite más adelante, ¿cierto? Entonces ahí, para poder como ir contextualizando, si lo hacemos reverentemente, podemos cumplir con este mandamiento cuando pues lo hacemos en un tribunal frente a la justicia, cuando hacemos votos solemnes, ¿cierto? Cuando hacemos ese decir o nuestra palabra, pues es para algo realmente que agrade al Señor, ¿cierto? Entonces podemos ver muchos ejemplos de qué es lícito, ¿cierto? Para ir cerrando. Entonces, en la vida laboral, ¿qué puede ser? Cuando yo firmo una declaración, ¿cierto? Cuando yo firmo un contrato, todo eso es legítimo. Y eso está siendo, pues, testigo Dios de que yo estoy jurando de que si en un contrato me dice que yo tengo que entrar todos los días a las 8 de la mañana y lo firmo, ¿cierto? Yo ya estoy jurando que voy a venir todos los días a las 8 de la mañana. Y nadie me tiene que decir, ¿lo jura? No, yo ya estoy siendo y Dios está siendo testigo de eso, ¿cierto? En la vida, cuando nosotros estamos con nuestros hijos, que le decimos, sí, vamos a ir, está en un evento y le decimos, listo, a las 9 se comienza el evento, yo voy a estar ahí. No, nunca dijo, lo juro, voy a ir, por Dios voy a ir, no, nada, ¿cierto? Solo nuestra palabra es suficiente para tener como ese juramento, ¿cierto? En la iglesia, lo que hablábamos hace poquito, cuando hacemos votos de membresía, ¿cierto? Cuando nos ordenamos, cuando nos bautizamos, todos esos juramentos son legítimos y si se hacen con reverencia, pues nos llevan a que no incumplamos ese tercer mandamiento, ¿cierto? Entonces, la meta no es aprender a jurar bien, sino llegar a ser personas que con nuestra palabra nunca necesitemos jurar. ¿Listo? Entonces, ya para ir concluyendo, pues vamos a resumir esto en estos 4 aspectos. Creo que ya vamos a ir por ahí en la última diapositiva. El nombre de Dios es santo, ¿cierto? Nunca se debe invocar el nombre de Dios de manera frívola, falsa o solo por manipular la situación, ¿cierto? ¿Hay juramentos válidos y necesarios? Sí, especialmente en un contexto jurídico, con una autoridad o cuando hacemos promesas solemnes. Jesús no nos prohíbe los juramentos, sino que no abusemos de ellos, ¿cierto? El llamado es a una integridad tan profunda que hagamos rara vez necesario que tengamos que hacer un juramento, ¿cierto? Y la meta es
que nosotros como personas pues tengamos palabra. Nuestro sí sea un sí, nuestro no sea un no. Que no lo digamos solo a la ligera, sino que entendamos que cuando no hacemos un juramento de esta manera, pues nos vamos a la pregunta número 100. Tenemos castigo. Por cualquier pecado, ¿cuál es el castigo que debemos tener según la muerte, cierto? Entonces, si rompemos un juramento, si nosotros rompemos una promesa, ¿ha dicho cuántas veces no nos hemos flagelado entonces nosotros mismos? ¿Cierto? Pero debemos entender que somos personas nuevas, que entendemos y que estamos aprendiendo a tener como esa conciencia de todas estas cosas. No es solo llegar y leer la Biblia y decir, así ya me la aprendí, sino realmente saber que todo nuestro entorno, todo lo que nosotros hacemos, pues es una promesa, no solo con una persona, sino con Dios. ¿Listo? Entonces, pues, esta es como la respuesta. No sé si queramos volverla a ver. ¿Cierto? Dice sí, cuando el gobierno lo demanda, cuando la necesidad lo requiera, a fin de mantener y promover la verdad y la fidelidad para la gloria del Señor y para el bien de nuestro prójimo. Tales juramentos son aprobados en la palabra del Señor y fueron legítimamente usados por los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, por lo que nos ha enseñado el día de hoy y porque necesitamos seguir creciendo. ¿Listo? Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, porque realmente tú abres nuestra mente con cada una de nuestras palabras, porque seguimos todos tus mandamientos y queremos ser fieles a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres testigo de todo lo que hacemos en todo momento, y que por favor, que pongas en nosotros esa conciencia de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, para que no podamos y no rompamos ese juramento que hemos hecho aquí en la iglesia, a ti, Señor, cuando decidimos seguirte. Gracias te damos, Señor, porque tú eres santo, tú eres poderoso, y nos lleva a que llenemos nuestro corazón de alegría y que no rompamos esas promesas con juramentos vanos. En Cristo Jesús te damos gracias y ponemos el tiempo que viene en tus manos. Amén.